hipnóticamente tranquila. Y luego, cuando llega el momento exacto, atacamos con todo lo que tenemos. El silencio en la cafetería era tan completo que el sonido del aparato de respiración de Bex era claramente audible. Sus 4 ojos estaban enfocados completamente en Luna, ahora rastreando cada micromovimiento. «Verás, Bexcar de los mundos colmena», dijo Luna, mientras su voz volvía a su tono de conversación original. Cuando un ser humano se sienta en silencio no es porque seamos débiles o tengamos miedo o seamos aburridos. Es porque estamos pensando, planificando y decidiendo si la amenaza que tenemos frente a nosotros vale la energía necesaria para eliminarla. Ella volvió a sentarse a su mesa y tomó su taza de café como si nada hubiera pasado. El problema es que, añadió casi como si lo hubiera pensado después, normalmente decidimos que no merece la pena. La mayoría de los problemas se resuelven solo si esperas lo suficiente. Pero a veces, tomaba otro sorbo de café. A veces te encuentras con un problema que realmente necesita solución. Beck se quedó congelado durante casi 30 segundos. Su exoesqueleto continuó recorriendo distintos tonos de amarillo y verde. Finalmente logró encontrar su voz. «Esta conversación no ha terminado», balbuceó. Luna lo miró con genuina sorpresa. «Ah, pero lo es. Verás, cometiste un error clásico. Confundiste tranquilidad con debilidad, paciencia con pasividad, quietud con indefensión». Dejó la taza de café una última vez y se levantó nuevamente. Me quedé sentado tranquilamente porque estaba disfrutando de mi café y ocupándome de mis asuntos. Eso es lo que hacemos los humanos cuando estamos contentos. Nos sentamos. Nosotros observamos. Existimos pacíficamente. Su voz se extendió por la silenciosa cafetería como una cuchilla a través de la seda. Pero no pudiste dejar las cosas como estaban. La temperatura en la cafetería pareció bajar varios grados. Verás, Bex, hay algo más que deberías saber sobre los humanos. Tenemos una memoria muy larga y somos extraordinariamente creativos a la hora de resolver problemas. El tipo de creatividad que surge de pasar millones de años en un planeta que constantemente está probando formas nuevas e interesantes de matarnos. Luna comenzó a caminar hacia la salida de la cafetería, luego se detuvo y miró hacia atrás por encima del hombro. «Ah, y Bex, eso de que cazamos depredadores por deporte. También desarrollamos algo llamado guerra psicológica a lo largo del camino. Duerme bien esta noche». Con eso, salió de la cafetería, dejando atrás una habitación llena de extraterrestres aturdidos y un Bexcar muy pálido. Iska se deslizó hacia el lado de su amigo. «Los marcadores de peligro», susurró. «Intenté advertirte». Ella ni siquiera levantó la voz, dijo Bex, sus palabras apenas audibles. «¿Cómo hizo eso? ¿Cómo me hizo sentir como una presa sin siquiera moverse agresivamente?» «Porque», dijo una nueva voz detrás de ellos, «eso es lo que los habitantes del mundo de la muerte hacen mejor». Se giraron y vieron al profesor Click, un antiguo manto que enseñaba relaciones galácticas avanzadas. Sus ojos multifacéticos reflejaban la iluminación de la cafetería mientras se acercaba. «¿Queríais una demostración de las capacidades humanas?», continuó la profesora Click, con su voz cargada con el peso de siglos. «Felicitaciones. Acabas de recibir uno. Gratis». «Pero ella es solo una estudiante de primer año», protestó Bex débilmente. «Soy solo un estudiante de primer año», repitió el profesor. «De un mundo de muerte de clase 12. ¿Tienes idea de lo que significa esa clasificación, joven Bex?» El estudiante de Ibeworld meneó la cabeza en silencio. «Significa que su planeta tiene un evento de nivel de extinción aproximadamente cada 65 millones de años. Y su especie no solo sobrevivió a múltiples eventos de este tipo, sino que prosperó. Esto significa que su mundo tiene patrones climáticos que pueden arrasar ciudades, actividad tectónica que remodela los continentes y una biosfera tan agresivamente competitiva que la cooperación se convirtió en un rasgo de supervivencia». Los antiguos ojos del profesor Click se enfocaron en Bex con una intensidad similar a la de un láser. «Ese pequeño humano tranquilo al que acabas de antagonizar. Sus antepasados sobrevivieron a edades de hielo, supererupciones volcánicas, impactos de asteroides y plagas globales que acabaron con el 99% de toda la vida en su planeta varias veces. Y pensaste que sería divertido llamarla débil». La cafetería todavía estaba en silencio. Todos los estudiantes de todas las especies estaban escuchando atentamente. «Déjame contarte algo sobre los humanos. Clase». El profesor Clica anunció claramente su decisión de convertir esto en una conferencia improvisada.
Son la única especie conocida que logró volar espacial antes de alcanzar la paz global. Son la única especie que utiliza la energía atómica como arma antes de aprender a controlarla de forma segura. Son la única especie lo suficientemente loca como para atarse a explosiones controladas y llamarlo exploración espacial. Hizo una pausa para dar efecto. Y son absolutamente la única especie lo suficientemente testaruda como para mirar un universo hostil lleno de cosas que intentan matarlos y decidir que la respuesta apropiada es matar esas cosas con más fuerza. El exoesqueleto de Vex ahora era de un color verde pálido constante. Alrededor de la cafetería, los estudiantes de especies presas asentían en señal de comprensión, mientras que los de especies depredadoras parecían claramente incómodos. El humano no te amenazó, Vex, continuó el profesor Click. Ella te educó. Hay una diferencia. Una amenaza implica una acción inmediata. La educación implica consecuencias futuras basadas en tus decisiones de ahora en adelante. ¿Pero qué significa eso? Vex preguntó desesperadamente. Las mandíbulas del profesor Click chasquearon en lo que pudo haber sido una muestra de diversión. Significa, joven estudiante, que ahora tienes que tomar una decisión. Puedes continuar con tu curso de acción actual y descubrir exactamente cuán creativa puede ser la solución de problemas humanos. O puedes aprender de esta experiencia y modificar tu comportamiento en consecuencia. Y si elijo la primera opción, entonces nos proporcionará al resto de nosotros un valioso estudio de casos sobre las respuestas conductuales humanas al acoso persistente. El tono de la profesora sugería que encontraba esta posibilidad entretenida en lugar de preocupante, aunque debo mencionar que la enfermería de la academia está bien equipada para manejar la mayoría de las formas de trauma psicológico. Con esa alegre nota, el profesor Click se alejó, dejando atrás una cafetería llena de estudiantes extraterrestres muy pensativos. La cafetería bullía con la habitual mezcla de parloteo extraterrestre y zumbido mecánico de los dispensadores de comida. Vex Calar ajustó sus 4 ojos para enfocar mejor al humano sentado solo en la mesa 7. La criatura, no, el ser estaba sentado perfectamente quieto, sus pálidos dedos envueltos alrededor de una taza de lo que los humanos llamaban café. El vapor se elevaba del líquido como si fueran pequeñas nubes de tormenta. «Mírala». Vex le susurró a su compañero. Un tellón con forma de serpiente llamado Isca. Simplemente sentado allí, respirando, existiendo. ¡Qué aburrido! Su lengua bífida salió rápidamente y saboreó el aire. El olor es incorrecto, amigo Vex. Este lleva marcadores de peligro. Mis antepasados cazaron durante milenios. Confía en el instinto. Pero Vesclar ya se estaba levantando de su asiento. Su exoesqueleto cómico haciendo clic contra la silla de metal. Con 2,5 metros de altura, superaba a la mayoría de las especies de la Academia Galáctica, sus mandíbulas chasqueaban con diversión mientras se acercaba a la mesa de los humanos. Bueno, anunció Vex, y su voz se escuchó en toda la cafetería, que de repente quedó en silencio. Si no es el famoso mundo de la muerte. Dime, cosita rosa, ¿cómo se siente ser el estudiante más débil aquí? La humana, su nombre era Luna Martínez, según los registros de la academia, no levantó la vista. Ella simplemente tomó otro sorbo de su café. El silencio se prolongó como el horizonte de sucesos de un agujero negro. Las mandíbulas de Vex hicieron clic más rápido. La irritación subió por su exoesqueleto como una corriente eléctrica. Te estoy hablando a ti, saco de carne. Lo mínimo que puedes hacer es reconocer a tus superiores. Luna finalmente levantó la cabeza. Sus ojos marrones se encontraron con los compuestos de Vex con el tipo de calma que ponía nerviosos a los guerreros experimentados. Oh, lo siento, dijo ella, y su voz tenía la dosis justa de falsa dulzura. No me di cuenta que estabas hablando conmigo. Verás, de donde yo vengo, normalmente hacemos contacto visual cuando nos dirigimos a alguien, pero supongo que cada especie tiene sus modales. Unas cuantas risas resonaron en la cafetería. El exoesqueleto de Vex se sonrojó de un tono púrpura más profundo, una señal segura de la creciente ira entre los de su especie. ¿Modales? La voz de Vex se elevó una octava. ¿Quieres hablar de modales? ¿Qué tal la manera en que vuestra patética especie apenas logró salir de su tóxica bola de barro que es su planeta? ¿Qué hay de la manera en que de alguna manera convencieron al Consejo Galáctico de que merecían un lugar en la Academia a pesar de ser débiles físicamente? Luna dejó su taza de café con deliberada precisión.
El suave tintineo de la cerámica contra el metal parecía más fuerte de lo que debería haber sido. Debiluchos físicos, repitió lentamente, como si saboreara las palabras. Eso es interesante. Dime, Vex Calar de los mundos colmena, ¿cuántas fuerzas G puede soportar tu especie durante la entrada atmosférica? 12 G, respondió Vex de inmediato, con el orgullo hinchando su tórax. Estándar para todas las especies civilizadas. Luna asintió pensativa. ¿Y presión atmosférica? ¿Qué es cómodo para los de tu especie? 2,3 atmósferas estándar, obviamente. ¿Por qué estás? Rango de temperatura. De 15 a 40 grados C. ¿Qué tiene que ver esto con? Y tolerancia a la radiación. Las mandíbulas de Vex dejaron de chasquear. Algunos de los otros estudiantes comenzaron a prestar más atención a la conversación. El ruido de fondo de la cafetería se desvaneció hasta convertirse en un susurro. Niveles cósmicos de fondo estándar, dijo Vex en voz más baja. Mira, ¿qué son exactamente? 27G, interrumpió Luna, con la misma voz conversacional. Eso es lo que los humanos pueden soportar. Brevemente, claro, pero hemos registrado casos de pilotos que han soportado 27G y que después se han quejado del dolor de cabeza. Volvió a tomar su café, tomó un sorbo, y continuó tan casualmente como si hablara del clima. Presión atmosférica. Hemos tenido gente trabajando en el fondo de las fosas oceánicas donde la presión te aplastaría como un recipiente de comida vacío. Temperatura. Nuestra especie ha vivido en todas partes, desde desechos árticos que congelarían tu hemolinfa hasta desiertos que te hervirían el cerebro en el cráneo. La cafetería se había vuelto completamente silenciosa ahora. Incluso los dispensadores de comida parecían haber dejado de zumbar y la radiación. La sonrisa de Luna era lo suficientemente aguda como para atravesar el blindaje del casco. Bueno, digamos que somos la única especie que lanzó armas nucleares en nuestro propio planeta. Por diversión. Bueno, no por diversión exactamente, pero entiendes la idea. Vex dio un paso atrás. Su exoesqueleto ahora era de un pálido tono verde amarillento, el color que su especie se volvía cuando experimentaba lo que los humanos llamarían ansiedad extrema. Pero Luna no había terminado. Se puso de pie lentamente, sus movimientos fluidos y controlados. Con poco más de 1,5 metros de altura, no debería haber sido intimidante para un ser como Vex. Pero de alguna manera lo era. ¿Quieres saber qué es realmente interesante de los humanos?, preguntó, bajando la voz hasta casi un susurro. Evolucionamos en un planeta que se pasa la mayor parte del tiempo intentando matarnos. Terremotos, volcanes, huracanes, tornados, inundaciones, sequías, edades de hielo, plagas, depredadores que pesan toneladas más que nosotros y tienen garras del tamaño de tu brazo. Hizo una pausa para dejar que sus palabras se asimilaran. ¿Sabes lo que hicimos con esos depredadores, Vex? Los que tienen garras, colmillos y masa muscular. Domesticamos algunos de ellos y los convertimos en mascotas. Los demás. Su sonrisa se volvió depredadora. Los cazábamos por deporte. Las piernas de Vex comenzaron a temblar levemente. Alrededor de la cafetería, otros estudiantes se alejaban o se acercaban más, dependiendo de la relación de su especie con el miedo. Pero aquí viene la parte realmente divertida, continuó Luna, ahora caminando lentamente alrededor de la posición de Vex. Todas esas presiones de supervivencia, toda esa amenaza constante de muerte, hicieron algo interesante en nuestro desarrollo neuronal. Mira, la mayoría de las especies luchan o huyen cuando se sienten amenazadas. Bonita, sencilla y binaria respuesta. Muy eficiente. Completó su círculo y se paró directamente frente a Vex nuevamente. Los humanos desarrollaron una tercera opción. Nos congelamos. Nos quedamos completamente quietos. Nosotros observamos. Calculamos, esperamos. Su voz se volvió casi. Vex Calar permaneció inmóvil durante varios minutos más, procesando todo lo que acababa de suceder a su alrededor. Las conversaciones se reanudaron poco a poco, pero se dio cuenta de que muchos estudiantes seguían mirando en su dirección. Algunos parecían simpatizantes. Otros parecían estar apostando sobre su esperanza de vida. Amigo Vex, susurró Iska con urgencia. Tal vez deberíamos considerar actividades recreativas alternativas.
Pero Vex no estaba escuchando. Su orgullo estaba herido, su estatus entre sus pares dañado y su cerebro de 4 cámaras daba vueltas de indignación. El humano lo había hecho quedar en ridículo delante de toda la cafetería. Eso simplemente no podía soportarlo. No, esto definitivamente no había terminado. De hecho, apenas estaba empezando. 3 días después, Vex Kalar se había convencido de que el incidente de la cafetería había sido simplemente una casualidad. Seguramente, razonó, un pequeño ser humano no podría ser tan peligroso como ella misma había dicho. Después de todo, era un orgulloso guerrero de los mundos Colmena, descendiente de conquistadores que habían dominado 17 sistemas estelares. Su orgullo herido exigía satisfacción. Hoy hemos resuelto esto, anunció Vex a su creciente grupo de seguidores. La noticia del enfrentamiento se había extendido rápidamente por la academia y varios estudiantes de especies agresivas se habían unido a su causa. Estaba Grem Mole, un torión muy musculoso cuya especie se parecía a un rinoceronte bípedo. Slix 9, un Borgatti mejorado cibernéticamente cuyos implantes de metal brillaban bajo la iluminación del pasillo, y Tauk, un ursoide masivo cuyos ancestros parecidos a osos habían evolucionado en un mundo de alta gravedad. La humana cree que puede avergonzarme con palabras ingeniosas, continuó Vex, con las mandíbulas chasqueando rápidamente. Pero las palabras no significan nada frente a una fuerza física superior. El grupo había acorralado a Luna en el gimnasio de la academia durante su hora de ejercicio. El vasto espacio normalmente estaba lleno de diversas especies practicando sus actividades físicas preferidas, pero hoy estaba visiblemente vacío. Se había corrido la voz de que algo importante estaba a punto de suceder. Luna estaba de pie en el centro del gimnasio con ropa deportiva humana sencilla. Estaba estirando, siguiendo lo que parecía una especie de rutina de calentamiento. Sus movimientos eran fluidos, casi como una danza por su precisión. «Humana», gritó Vex, y su voz resonó en el amplio espacio. «Tus palabras el otro día fueron muy impresionantes. Veamos qué tan impresionantes son sus acciones». Luna completó su estiramiento y se giró para encarar al grupo. Observó a los 4 enormes alienígenas alineados frente a ella con la misma expresión tranquila que había mostrado en la cafetería. «Caballeros», dijo con amabilidad, «me halaga la atención, pero en realidad solo estoy aquí para hacer ejercicio. Quizás podrían buscar a alguien más que se moleste». «El tiempo de hablar ha terminado», retumbó Grex Moaul, con su voz como una piedra de moler. «Hiciste que Vex pareciera tonto. Entre los torios, tales insultos deben responderse con fuerza». Luna suspiró suavemente. «¿Sabes? Esto es exactamente de lo que estaba hablando el otro día. La mayoría de los problemas realmente se resuelven por sí solos si esperas lo suficiente. Pero a veces, ella hacía girar los hombros, un gesto que parecía casual pero que de alguna manera transmitía preparación. A veces te encuentras con un problema que realmente necesita solución». TH dio un paso adelante, su enorme figura proyectando una sombra sobre la forma mucho más pequeña de Luna. «Pequeño humano, te enfrentarás a 4 guerreros de 4 mundos diferentes. Ríndete ahora y podremos mostrarte misericordia». «¿Merced?», Luna repitió pensativamente. «Es muy amable de tu parte ofrecerlo, pero me temo que tendré que rechazarlo». Miró alrededor del gimnasio, observando las posiciones de los equipos, las salidas y las posibles armas. «Verás, mi especie tiene este rasgo interesante. Cuando estamos acorralados, cuando nos superan en número, cuando la situación parece desesperada, su voz bajó a apenas un susurro. Ahí es cuando nos volvemos creativos». Sin previo aviso, Slix 9 se lanzó hacia adelante. Sus mejoras cibernéticas lo hicieron más rápido de lo que cualquier ser orgánico debería ser. Sus garras reforzadas con metal barrieron el aire donde la cabeza de Luna había estado apenas una fracción de segundo antes. Pero Luna ya no estaba allí. Ella se había agachado tanto que parecía imposible para un bípedo lograrlo. Barrió las piernas del 9 de Slick con las suyas y rodó hacia atrás cuando él se estrelló contra el suelo. La secuencia completa tomó menos de 2 segundos. «Impresionantes reflejos», comentó mientras se ponía de pie. «Pero usted telegrafía sus ataques unos 3 segundos antes de comprometerse. La mejora cibernética es maravillosa para la fuerza y la velocidad, pero no ayuda mucho con el pensamiento táctico». Slix 9 se puso de pie de un salto, con sus sensores ópticos brillando rojos de furia. «Quédate quieto, bolsa de carne». Ahora bien, lo que Luna dijo con genuina diversión es probablemente el peor consejo de combate que he escuchado jamás.
Gresmol cargó a continuación, con su cuerno de rinoceronte apuntando directamente a la sección media de Luna. Su especie era conocida por sus devastadores ataques de carga capaces de atravesar barreras de metal reforzadas. Luna esperó hasta el último momento posible, luego se hizo a un lado tan suavemente que parecía que simplemente se había evaporado y reapareció 3 pies a la izquierda. La carga de Gresmol lo llevó directamente contra la pared con un estruendo atronador que sacudió todo el gimnasio. «Lección de física», gritó Luna alegremente mientras Gresmol sacudía la cabeza confundido. «El impulso es igual a la masa, el tiempo y la velocidad. Cuanto más se tiene de ambos, más difícil se vuelve cambiar de dirección rápidamente». Tex intercambió miradas. Esto no iba según lo planeado. Juntos, Vex ordenó a todos a la vez. «No puede esquivar a todos». Los 3 atacantes restantes se dispersaron, intentando acorralar a Luna. Fue una decisión táctica acertada, el tipo de asalto coordinado que había funcionado para su especie innumerables veces. Luna observó su posicionamiento con interés profesional. «Ah, el movimiento clásico de Pinsir. Muy bien. Tus instructores estarían orgullosos. Solo hay un pequeño problema con tu estrategia». «¿Cuál es?». TH gruñó, acercándose por su izquierda. «Estás asumiendo que quiero esquivar». La postura de Luna cambió por completo en un instante. La forma despreocupada, casi perezosa, en que se había estado moviendo desapareció, reemplazada por algo que hizo que todos los alienígenas en la sala recordaran de repente que los humanos eran depredadores. Se lanzó directamente hacia Vexcalar, el más grande y central de sus atacantes. Pero en lugar de una carga salvaje, su movimiento fue controlado, calculado, preciso. Se deslizó bajo sus tenaces mandíbulas, se acercó por detrás y, de alguna manera, logró usar su propio impulso para lanzarlo contra Tauk. Los 2 enormes alienígenas cayeron en una maraña de extremidades y rugidos confusos. Slix 9 intentó agarrarla por detrás, pero Luna pareció presentirlo. Giró, agarró su brazo reforzado de metal y usó una técnica de palanca que envió al cyborg por el gimnasio para estrellarse contra una hilera de aparatos de ejercicio. «Judo», explicó sin dirigirse a nadie en particular. «Un antiguo arte marcial humano. El principio básico es utilizar la fuerza y el impulso del oponente contra él. Muy eficiente». Gresmol se había recuperado de su choque contra la pared y se preparaba para otra embestida. Luna lo observó mientras se recomponía, con la cabeza ligeramente ladeada. «¿Sabes de dónde vengo? Tenemos animales muy similares a tu especie. Grandes, fuertes, agresivos, excelentes para cargar en línea recta». Empezó a caminar lentamente hacia el confundido Torán. «Solíamos cazarlos solo con palos puntiagudos». «Imposible». Grex Topo resopló. «Ninguna piel suave podría derribar a un guerrero torián. No en un 1 contra 1. No». Luna sintió. «Somos cazadores persistentes. No necesitamos ser más fuertes ni más rápidos. Solo necesitamos ser más inteligentes y pacientes». Se detuvo justo fuera del alcance de carga de Grex Topo. «El truco», continuó conversando, «es hacer que tu presa se agote. Mantenerla en movimiento. Mantenerla enojada. Mantenerla cometiendo errores. Con el tiempo, incluso el animal más fuerte se cansa». Como para demostrar su punto, Grex Topo volvió a cargar. Luna se apartó, pero esta vez hizo algo diferente. Al pasar, ella le dio una fuerte bofetada en un lado de su enorme cabeza. No fue un golpe contundente, pero sí insultante. Deliberadamente. «Hola», gritó alegremente. Gremol se dio la vuelta y cargó de nuevo, aún más furioso que antes. Luna repitió la misma maniobra, asestando otra bofetada casual al pasar. «Ole». Para la cuarta embestida, Grex Topo respiraba con dificultad y sus movimientos se volvían torpes. Luna ni siquiera había sudado. «¿Cansado ya?», preguntó amablemente. «Porque podría hacer esto todo el día». «Literalmente. La resistencia humana es realmente notable. Solíamos perseguir presas durante días hasta que se desplomaban de agotamiento». Gremol intentó una embestida más, pero esta vez tropezó a mitad de camino. Luna simplemente se hizo a un lado y lo vio estrellarse contra otra pared. «Y eso», anunció al gimnasio en general, «es la razón por la que los humanos se convirtieron en la especie dominante de nuestro planeta a pesar de ser más pequeños y débiles que la mayoría de nuestros depredadores». Vexcalar se puso de pie con dificultad, su exoesqueleto ahora de un enfermizo tono verde amarillento a su alrededor.
Los aliados estaban inconscientes o demasiado aturdidos para seguir luchando. Esto no ha terminado, jadeó, aunque era evidente que ya no sentía el menor deseo. Luna lo miró con algo que podría haber sido lástima. De hecho, sí. Verás, todo este ejercicio ha sido muy educativo para mí. Es decir, he aprendido algo importante sobre las especies galácticas. Empezó a caminar hacia la salida del gimnasio, evitando con cuidado las siluetas quejumbrosas de sus antiguos oponentes. La mayoría de las especies de la galaxia evolucionaron como depredadores o presas, muy especializados, muy eficientes en su nicho particular. Pero los humanos evolucionamos como ambos. Éramos animales de presa que se convirtieron en depredadores. Aprendimos a cazar cosas más grandes y fuertes que nosotros, y aprendimos a escondernos de cosas que eran más grandes y fuertes que ellos. Se detuvo en la puerta del gimnasio y miró hacia atrás. Por eso nos quedamos en silencio, Vex. No porque seamos débiles, no porque tengamos miedo, sino porque hemos aprendido que el depredador más peligroso es el que nunca ves venir. La puerta se cerró tras ella con un suave siseo, dejando atrás 4 alienígenas muy confundidos y maltrechos. La profesora Click salió de la cabina de observación donde había estado observando todo el encuentro. Se acercó a Vexcalar con su puerta de Click. Bueno, dijo alegremente, eso fue educativo. Apenas nos tocó, dijo Vex débilmente. ¿Cómo derrotó a 4 guerreros entrenados sin siquiera luchar? Sí luchó, corrigió la profesora Click. Simplemente luchó con más inteligencia que tú. La clásica estrategia humana. Mínimo esfuerzo, máxima eficiencia. Han elevado el pragmatismo a un arte. La antigua Mántide ayudó a Vex a ponerse de pie con sorprendente delicadeza. Querías poner a prueba las capacidades humanas, continuó. Da por terminada la prueba. Aprendiste que los humanos no necesitan ser físicamente superiores para ser peligrosos. Solo necesitan pensar 3 pasos por delante de sus oponentes. Pero nos advirtió, dijo Vex con asombro. En la cafetería, nos dijo exactamente lo que era. Sí, lo hizo. Los humanos tienen la peculiar costumbre de ser honestos sobre sus capacidades. Parece que lo encuentran más eficiente que el engaño. Las mandíbulas de la profesora Click chasquearon en lo que Vex estaba aprendiendo a reconocerlo como diversión. El problema es que la mayoría de las especies no escuchan. Mientras el equipo médico llegaba para revisar a los demás participantes del ejercicio, la profesora Click guió a Vex hacia la salida. Tengo una pregunta para ti, joven estudiante. ¿Qué crees que estaba haciendo Luna Martínez antes de que la atacaras? Vex lo pensó. Hacía ejercicio, calentaba. La profesora Click corrigió. Se estaba preparando para la actividad física, lo que significa que sabía que se avecinaba esta confrontación, lo que significa que eligió este lugar deliberadamente, lo que significa que cada aspecto de ese encuentro salió exactamente según su plan. Caminaron en silencio un momento mientras Vex procesaba la información. Nos manipuló, dijo finalmente. Ella manejó la situación. La profesora Click respondió, hay una diferencia. Podrías haber elegido irte en cualquier momento. Ella simplemente se aseguró de que, cuando decidieras intensificar la situación, el resultado fuera educativo en lugar de trágico. Llegaron al cruce de corredores donde sus caminos se separarían. Una última lección. De Excalar de los mundos colmena, la profesora Click dijo, los humanos tienen un dicho, las aguas tranquilas son profundas. Significa que las superficies silenciosas y anodinas a menudo esconden un tremendo poder debajo. Hizo una pausa, sus antiguos ojos se enfocaron en algo más allá del mundo físico. Luna Martínez estaba sentada tranquilamente en esa cafetería porque estaba contenta, en paz, disfrutando de su café sencillo y su momento de soledad. Pero tú confundiste esa satisfacción con debilidad, esa paz con pasividad. La profesora se giró para irse, luego se detuvo y miró hacia atrás una última vez. Los humanos no conquistan por la fuerza, joven Vex. Conquistan por la competencia. Resuelven problemas. Se adaptan. Persisten. Y cuando era absolutamente necesario, sus mandíbulas chasqueaban suavemente. Le recuerdan al universo porque su tranquilo planeta produjo la especie más peligrosa de la galaxia. Mientras la profesora Clicquot desaparecía por la esquina, Vexcalar se quedó solo en el pasillo, finalmente comenzando a comprender lo que había encontrado. Luna Martínez no era solo una estudiante de un mundo muerto.
Era un ejemplo perfecto de por qué su especie no solo había sobrevivido a su planeta hostil, sino que finalmente lo había abandonado para explorar las estrellas. Era la prueba viviente de que a veces el oponente más peligroso es el que se queda callado hasta que la acción se hace necesaria. Y ahora, gracias a su orgullo herido y a su falta de juicio, Vex había aprendido la lección a las malas. Tomó nota mental de disculparse con Luna la próxima vez que la viera. No porque le tuviera miedo. Bueno, no del todo por miedo, sino porque por fin empezaba a comprender lo que el profesor Click les había estado enseñando desde el principio. Los humanos no eran peligrosos por ser violentos. Eran peligrosos por ser eficientes. Y no había nada más eficiente que una especie que prefería resolver los problemas mediante la competencia silenciosa en lugar de la agresión estridente. La chica del mundo de la muerte se había quedado callada hasta que los abusadores alienígenas comprendieron por qué era un error. Y la lección se recordaría en toda la academia durante generaciones.